Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurados los que confían en el Señor. ¿Sabemos la diferencia entre fe y confianza? Todas las cosas que ocurren en la vida de los cristianos suceden por medio de la fe. El perdón de pecados y la vida eterna los concede Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios y recibir alguna cosa de Él, pero la confianza, aunque es una manifestación de la fe, va un paso más allá de ella. Es seguridad, es firmeza absoluta en aquello que se cree a través de la fe. El centurión dijo a Jesús en Lucas 7, 7 y 9, di la palabra y mi siervo será sano. Y el Señor Jesús respondió, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Por tanto, la confianza es fe en grado máximo. El Salmo 2, versículo 12, dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Hablemos de la confianza de un creyente en el Señor. ¿En qué se manifiesta la confianza de un creyente en el Señor? La confianza en el Señor es en Él y solo en Él. El centurión fue a Jesús con total y absoluta confianza en lo que podía esperar de Él. En Lucas 7, 6 al 7, se nos dice que Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Esto es confianza. La confianza en Dios excluye otras confianzas. La fe absoluta en Dios, la fe abundante en Dios, no se comparte con creencias. No se comparte con creencias de hombres o con creencias en los hombres. No se puede confiar en Dios y en el hombre al mismo tiempo. En el Salmo 40, versículo 4, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Por tanto, el Salmo 40 y versículo 4, que contiene esta bienaventuranza que estamos estudiando, nos muestra cómo la confianza de la que hablamos, la confianza en Dios, es solo en Dios. Dice el texto, no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. El que confía en Dios no mira a otro lado, más que en Dios. No mira a otra persona, no mira a otra cosa, más que en Dios. En Jeremías 17:5 se dice, maldito el varón que confía en el hombre, y su corazón se aparta de Jehová. La confianza en el hombre aparta de la fe en Dios. La fe compartida aparta de Dios. El que cree en Dios y en alguna cosa o en alguna persona al mismo tiempo, termina apartándose de Dios. Termina no creyendo en Dios. Maldito el varón que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Los hombres confían en los medios y en las posibilidades materiales para conseguir las cosas. Los creyentes confían solo en Dios y en su palabra.
El centurión dijo, di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. Quien confía en Dios confía en Dios y en su palabra. Nada más. Di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. En el Salmo 20 y versículo 7 se habla de aquellos que confían en vanidades y dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios. Por tanto, el que confía en Dios cree solo en Él, espera solo en Él, nunca en nadie, nunca en los medios, solo en Dios. Esto no significa que un creyente no recurra a los medios o no haga aquello que es necesario o prudente hacer para resolver un problema en la vida, sino que su confianza en la solución, su confianza en la salida del problema, en aquello que tiene que arreglarse, en la sanidad, en un problema, en lo que sea. La confianza del creyente está solo en Dios. Dios me dará la solución. Él usará personas, Él usará medios, Él usará circunstancias, pero es Dios, solo Dios, quien me va a dar la salida. Así pues, el creyente confía absolutamente en Dios. El verdadero creyente, el que confía en Dios, lo hace solo en Él. Y lo hace aunque el proceder de Dios no lo entienda en algún momento concreto. No siempre las cosas que Dios hace las entendemos. No siempre lo que Dios permite lo entendemos. Por lo menos en el momento en el que Dios lo hace o lo permite, no siempre entendemos el porqué y el para qué de las cosas que Dios hace o permite. Pero quien confía en Dios, en todo tiempo y circunstancia, descansa en Él, espera en Él, confía en Él. El creyente confía en Dios cuando Dios procede con enojo e ira contra aquellos que merecen su castigo. A veces Dios castiga. El Dios de la Biblia es justo, es santo y reprende el pecado. Y a veces Él tiene que castigarlo. Él da oportunidades, Él espera, Él es lento para la ira, Él es pronto para la misericordia, pero dice la Biblia que no dará por inocente al culpable. Por tanto, más tarde o más temprano, Dios puede tener que castigar, que proceder con dureza contra el pecado humano. Y no siempre el creyente entiende el porqué de esas actuaciones divinas, el porqué de esas actuaciones de castigo, de juicio. Pero quien confía en Dios, confía en Él en todo tiempo y circunstancia. El Salmo 2, versículo 12 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Este es un texto interesante porque está hablando de la ira del Señor, del juicio del Señor sobre personas que merecen esa ira y ese juicio. Habla del enojo de Dios, del enojo que hace perecer en el camino, la ira de Dios que se inflama de pronto contra alguien. Y el texto termina diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Es decir, en esas situaciones, en esos momentos de la vida difíciles, en que no sabemos por qué pasan ciertas cosas, quien confía en Dios sigue haciéndolo, sigue haciéndolo.
quien no confía en Dios, en los momentos difíciles, le rechaza. La mujer de Job, cuando su marido estaba siendo objeto de el juicio, de la prueba, de parte de Dios, estaba sufriendo una enfermedad, la mujer de Job le dijo: maldice a Dios y muérete. Ella presuntamente creía en Dios, presuntamente confiaba en Dios, pero cuando vino un problema, cuando las cosas se pusieron cuesta arriba en la vida, dejó de hacerlo. Por tanto, era de esas personas que confían en Dios cuando las cosas van bien, cuando las cosas van cuesta abajo. Pero cuando las cosas no van tan bien, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, dejan de confiar en Dios. Maldice a Dios y muérete, le dijo esta mujer a su marido. El creyente que confía en Dios lo hace en todo tiempo y circunstancia. Cuando Dios se enoja o juzga, y cuando Dios es misericordioso, porque también la misericordia de Dios a veces no es entendida bien por todos, porque hay quienes dicen por qué Dios es misericordioso con unos y no con todos. Pero dice Isaías 30:18, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. De nuevo, una referencia a la confianza en Dios, a ser bienaventurados por confiar en Dios, y aquí asociado a la misericordia que Dios tiene con uno, pero no tiene con todos. Romanos 9:15, a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. El Dios soberano puede ser misericordioso con unos y no con todos. Él sabe por qué lo hace unas veces y por qué no lo hace otras. Él sabe por qué con unos es misericordioso y no con otros. Todo eso lo sabe Dios en su infinita sabiduría, en su omnisciencia. Nosotros, los seres humanos, no. Se nos escapan esas cosas. No sabemos el porqué, la razón del comportamiento de Dios en unas circunstancias o en otras. En cualquier caso, la confianza en Dios lleva al creyente a tener una actitud serena y tranquila, de esperanza, de fe, de confianza con Él, cuando las cosas van mal o cuando las cosas van bien, cuando las cosas suceden de manera adversa o cuando las cosas suceden de forma favorable. El creyente confía en Dios siempre, por tanto. Confía en que las promesas de Dios son siempre ciertas y buenas. Hay muchas cosas que nos dice Dios que son fáciles de creer en ciertos momentos, pero no en todos. El creyente que confía en Dios cree a Dios y cree a Dios en todo tiempo y circunstancia. El creyente que confía en Dios tiene la certeza absoluta de que todo cuanto sucede en su vida tiene un propósito final bueno. Todo cuanto sucede en su vida. Romanos 8:18 y 28. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice el apóstol Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que nos suceden en la vida, todas, tienen de parte de Dios un propósito bueno. Todas. Aunque sean malas, o aparentemente malas, o ciertamente malas, tienen un propósito bueno de parte de Dios. Y el creyente que confía en Dios tiene esa seguridad, esa certeza. Y esa certeza que tiene, esa confianza, surge del entendimiento y de la confianza en la palabra de Dios, que ve como la verdad absoluta. En Proverbios 16:20 se dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El entendido en la palabra hallará el bien. Y en Romanos 8:37 y 39 se dice: en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. El creyente que confía en Dios sabe que su palabra es la verdad, que sus promesas son ciertas, son verdaderas. Y eso es la base de su confianza. ¿Por qué son bienaventurados los que confían en el Señor? ¿Por qué dice la Biblia que son bienaventurados los que confían en el Señor? Son bienaventurados porque los que confían en el Señor evidencian que poseen un gran nivel de fe. Un gran nivel de fe. Y solo los verdaderos redimidos tienen un gran nivel de fe. Tienen el grado de fe requerido por Dios. Solo los verdaderos redimidos. Hay mucha gente que dice creer, pero son personas de poca fe. No tienen gran fe. Los que confían en el Señor son personas que tienen una gran fe, como hemos visto antes en el centurión. Dijo Jesús: nunca he visto tanta fe. Nunca. Por tanto, aquellos que confían en Dios son redimidos, son salvos, porque solo los redimidos y los salvos tienen la fe, el grado de fe que Dios requiere. En el Salmo 34:22 se dice: Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Son bienaventurados los que confían en Dios, porque son salvos. Quien confía en Dios, en todo tiempo, en toda circunstancia, en lo bueno, en lo malo, esas personas de verdad son salvos. Quien confía a tiempo parcial, unas veces sí, otras veces no. Quien confía en unas circunstancias y no en otras, esas personas de dudosa fe, con toda probabilidad, no son salvos. Pero quien confía a tiempo completo en Dios, en todo tiempo y circunstancia, estos son redimidos, porque Jehová redime el alma de aquellos que confían en él. En Lucas 17:19 le dijo Jesús a aquellas personas: tu fe te ha salvado. Se lo dijo a una mujer, se lo dijo a un hombre, se lo dijo a varias personas: tu fe te ha salvado. Esta era una expresión frecuente en Jesús: tu
tu fe te ha salvado. Y en Hechos 26, 18, allí el apóstol predicando dice que se conviertan para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. La fe que es en mí recibe perdón de pecados. Así pues, los que confían en Dios, los que tienen un gran nivel de fe, son salvos, son ciertamente salvos. Por eso son bienaventurados los que confían en Dios, porque esa confianza es una evidencia de su fe, de su gran fe, de esa fe que cree en Cristo, que cree en Él en todo tiempo y circunstancia, de esa fe que salva. Los que confían en el Señor son bienaventurados también, porque el Señor les guarda y protege. Guarda y protege. Nunca se perderán. Nunca. Guarda mi alma, dice el Salmo 86, versículo 2. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Los que confían en Dios son salvos y seguirán siendo salvos toda su vida, hasta el final. Dios guarda sus almas. Guarda sus almas de caer, de apartarse del Dios vivo, verdadero, de tropezar. Dios guarda las almas de aquellos que confían en Él. Por eso los creyentes que confían en el Señor son personas que perseveran siempre en su fe y seguimiento de Dios. Los que confían en el Señor no tienen grandes altibajos, no se mueven ni sufren grandes vaivenes en su relación con Dios. Un creyente puede tener un momento de más calor y otro momento de menos calor, pero nunca habrán grandes altibajos. Un creyente de verdad, alguien que confía en Dios, no puede hoy ser un creyente fervoroso y mañana estar totalmente metido en el mundo. Hay personas que son así. Hay personas que dicen creer hoy, que hoy estarían dispuestos a morir por el Señor, y mañana no son nada. Pero los que confían en el Señor no son así. Los que confían en el Señor, dice el Salmo 125:1, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en el Señor son como un monte que no se mueve. Quien confía en Dios no se mueve en su fe, en su relación con Dios, de amor, de servicio, de adoración, no se mueve. Por eso son bienaventurados, porque son creyentes toda la vida. Los que confían en Dios son bienaventurados porque experimentan las bendiciones de Dios. Dios es bondadoso con los que confían en Él y les provee cuanto necesitan para sus vidas terrenas. Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Los que confían en Dios experimentan la bondad de Dios. La bondad de Dios que provee. Dios ha prometido dar todas las cosas a aquellos que confían en Él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Los que confían en Dios pueden experimentar esta promesa, esta palabra de Dios, este compromiso de Dios, lo pueden experimentar en sus vidas. Los que confían y encomiendan su camino al Señor recibirán permanentemente, recibirán de parte de Dios ayuda, protección,
Encomienda a Jehová tu camino, dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Quien confía en Dios verá como la mano de Dios hace, obra, actúa en su vida, en los momentos diversos por los que pueda pasar. Los que creen y confían en Dios serán exaltados en el momento justo y necesario. A veces la vida, las personas, las circunstancias, el mundo nos quieren humillar, nos quieren pisotear, pero Dios exalta a los suyos. En Proverbios 29:25 se dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El que confía en Dios no solo le tiene permanentemente en su vida, a su lado, cuidándole, proveyéndole, sino también exaltándole en los momentos difíciles, protegiéndole. Dice Proverbios 29:25, el que confía en Jehová será exaltado. Esto también nos habla de la mano de Dios que protege a los suyos. Los que confían en Dios son bienaventurados porque son protegidos por Dios y se sienten protegidos por Dios. Dios defiende de peligros y de enemigos a los que confían en Él. Salmo 5:11. Alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Dios protege a los suyos. Dios no permite que los que confían en Él sean avergonzados o confundidos por quienes les aborrecen por el solo hecho de ser hijos de Dios. Salmo 69:6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Dios es fortaleza, es el amparo de los que confían en Él, en el día de la aflicción y de la angustia. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que confían en el Señor. Nos hemos preguntado en qué se manifiesta la confianza de un creyente en el Señor. El creyente que confía solo en Dios rechaza todas las vanas confianzas humanas. El creyente confía en todo tiempo en el proceder de Dios. Nunca duda de Él, ni le atribuye despropósito alguno en ninguna circunstancia de la vida. El creyente confía en que las promesas de la palabra de Dios son ciertas y buenas. Todo cuanto le sucede en su vida es para bien. Y nos hemos preguntado por qué son bienaventurados los que confían en el Señor. Y hemos dicho que son bienaventurados porque son verdaderamente y eternamente redimidos y salvos. Son bienaventurados porque son bendecidos por Dios. Dios es bueno con ellos. Reciben la medida de su entrega y confianza en Él. Y son exaltados en el momento justo. Son bienaventurados porque Dios los protege y los defiende. No serán avergonzados ni confundidos por los malos. El Señor es su fortaleza en el día de la angustia. Dice Jeremías 17:5 y 7.
Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Que Dios te ayude y te bendiga a confiar en Él, a ser de esos que confían en Él. Confía en Dios. Y la palabra te dice, bienaventurado, bienaventurado, feliz, dichoso eres por confiar en Dios. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a ser de esos que confían en ti en todo tiempo y circunstancias. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es la verdad, porque tus promesas son ciertas, porque tú eres para nosotros la roca, la base de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en ti, a ser benditos por confiar siempre en ti. Gracias, Señor, porque nos has ayudado en los diferentes momentos y situaciones de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has librado del COVID, a aquellos que lo hemos padecido últimamente. Gracias, Padre. Gracias porque nos has protegido, nos has dado la fuerza, la salud para salir de esta pandemia. Gracias porque sigues ayudando a los que tienen enfermedades crónicas, como Carmen Rosa, Carmen Teresa, Susana, el padre de Josefina y su madre, también por la hermana de Noemí. Gracias, Señor, porque has ayudado a Ventura en esta semana en su operación. Gracias, Señor, porque sigues ayudando a Antonio y a Bárbara en sus enfermedades. Protégeles, cuídales, Señor. Y gracias, Señor, porque estás ayudando, bendiciendo y protegiendo a tus hijos. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando siempre en ti. Bendito seas, oh Padre. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.